Hola a todos. Antes de sumergirnos en las historias, haré algunas advertencias. La segunda historia contiene una mención de asesinato y la tercera contiene una explicación de abuso sexual. Es importante mantener una punzada de hambre constante. A finales de los 90 y principios de los 2000, mi abuelo trabajaba como agente de policía. La ciudad que habitamos está escasamente poblada. Aunque ha habido redadas de drogas esporádicas, nunca nada se había vuelto tan loco. Mientras patrullaba por la zona, mi abuelo vio un vehículo que daba volantazos y conducía de forma temeraria. Activó las luces y paró la furgoneta. Al acercarse a la ventanilla, dijo su nombre y el motivo por el que había parado a dos hombres hispanos. Afirmó que conducían de forma temeraria y que tenían una luz de freno atascada. El pasajero del vehículo reaccionó a su declaración preguntando si podían abrir el portón trasero y arreglar la luz. Mi abuelo, que trabajaba como mecánico, accedió a inspeccionarlo, pero declaró que primero tenía que gestionar el carné y el seguro del conductor. La mujer que estaba al otro lado le dijo frenéticamente que se quedara en el coche hasta que llegaran los refuerzos, después de que nombrara al conductor para la central. Los refuerzos registraron el vehículo al cabo de unos minutos. Ambos hombres llevaban escopetas cuando fueron escoltados fuera de la parte trasera. No se les podía ver porque habían obstruido las ventanillas de ambos lados de la furgoneta. Se descubrió que traían droga de México a Estados Unidos. Para mantener mi privacidad y la de los miembros de mi familia, omitiré fechas, nombres y lugares concretos. Además, no conozco todos los aspectos específicos de la situación, ya que la historia es exclusivamente mía. Ni él ni sus relatos mencionan el pasado de mi padre como joven agente de las fuerzas del orden, que ocurrió antes de que yo naciera. Después de volver de mi primera cita hace casi 10 años, me contó algunas de sus experiencias y no hemos tenido mucha interacción desde entonces. Estoy seguro de que estaría dispuesto a compartir la historia, siempre que no revele ningún dato personal, ya que podría dar una idea de las dificultades a las que se enfrentan los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Hasta entonces, compartiré esta por ahora, pero quizá alguna más cuando reflexione sobre experiencias propias o ajenas. Además, hay que señalar que lo he montado basándome no solo en lo que me contaba mi padre, sino también en artículos de periódicos locales y en algunas de sus viejas cintas de casete, que contienen las emisiones de radio de aquella noche. A pesar de todo, he aquí un poco más de información de fondo. Como ya he mencionado, mi padre pasó casi 3 décadas como agente de policía. Durante ese tiempo, varió su trabajo de policía de ronda regular a su ATCRT, incluyendo el trabajo como francotirador o salpshauter, y la infiltración de la fuerza de tarea de drogas encubierto. A altas horas de la noche en el medio oeste rural, esta historia tiene lugar a principios de los 90. La ciudad a la que me refiero tiene una población de varios miles de habitantes y está bordeada por la agricultura campestre, con pueblos más pequeños que solo constan de unas 10 personas. Muchos individuos de estas regiones se conocen entre sí y en estas zonas se produce y vende mucha desinformación, debido al acceso limitado a los productos químicos necesarios para su fabricación. 2 hermanos estaban implicados en el comercio local de metanfetamina, lo que hace que esta zona sea única. A efectos de esta narración, me referiré a ellos como John y Mick Smith. La reputación de John creció rápidamente debido a sus tendencias violentas, probablemente causadas por una enfermedad mental. Era conocido por golpear y maltratar verbalmente a su novia, e incluso amenazó con suicidarse apuntando con una pistola a algunos miembros de su familia. Ambos hermanos eran encarcelados regularmente y estaban en libertad condicional,
y una de las normas les prohibía estar cerca el uno del otro. En algún momento, uno de ellos consiguió una pistola con una etiqueta. En la ciudad corría el rumor de que habían limado ilegalmente el fiador para que la pistola pudiera disparar a toda máquina. Unos días antes de que ocurriera la historia, Mike había comprado varios cartuchos de 9 milímetros en una tienda de deportes cercana. Durante la noche de la historia, mi padre estaba patrullando con su motocicleta. Anteriormente se habían recibido informes de que John y Mike habían sido vistos conduciendo juntos. Anteriormente, declaré que su relación no estaba destinada a ser. En algún momento de esa noche, mi padre los vio conduciendo juntos e inmediatamente llamó a la policía, intentando detenerlos. Cuando les da el alto, los dos retiran las manos y echan a correr. Por la radio, mi padre sonaba tranquilo mientras relataba los acontecimientos de la persecución. Los persiguió hasta la morada de Mike, y el dúo se apeó del coche e intentó escapar. John alcanzó el porche delantero y entró por la puerta principal. A pesar de su velocidad, Mike pudo agarrarle en el porche delantero antes de que mi padre pudiera entrar. Mike y mi padre se pelean en el porche delantero, con Mike intentando someterle. El eslogan lo lleva a John al salir por la puerta principal. Los cuerpos de mi padre y Mike están ahora uno frente al otro. John apunta el arma a la cabeza de mi padre. Afortunadamente, él puede ver a John y el músculo del arma en sus ojos, posiblemente a poco más de un pie de distancia de su cabeza. Sin ningún pensamiento o intuición previos, mi padre es capaz de girar a Mike delante de John, esconder la cabeza detrás de él, apuntar con la pistola por encima del hombro y alejarse rápidamente hacia John. John cae al suelo enseguida, pero mi padre es capaz de levantar a Mike y sujetarlo esposándolo. El único sospechoso cayó al suelo después de que mi padre escuchara el sonido de disparos. Recuerdo haber oído a un hombre sin aliento, que no gritaba ni siquiera por la radio. Sin embargo, su habla era más fuerte, lo que sugería que estaba estresado, pero aún así conseguía mantener la calma. Hubo un segundo intento, y debido a que el tiroteo se produjo en una ciudad pequeña, la noticia no tardó en circular. La familia de John pretendía reclamar a su padre fallecido como propio, lo que llevó a la investigación de todo el incidente. Durante la investigación, uno de los amigos de John afirmó haber visto a su padre hablando de cómo le había disparado mientras estaba borracho en el bar cercano. Cabe señalar que mi padre nunca bebió en su vida, y nadie era consciente de este hecho. Era una broma entre sus amigos, a los que les encantaba bromear y solo le hacían malas críticas. Además, la acusación no estaba validada por ninguna prueba, lo que la hacía desfavorable. Tras una investigación se determinó que el tiroteo estaba justificado. Estaba claro que a los amigos y familiares de John no les gustaba. A veces es duro aceptar que aquellos a quienes quieres no siempre son los mejores y pueden provocar su propia caída personal. Tal vez sea más manejable vivir en la negación. Estoy inseguro. Mi identidad es diferente a la suya y no he tenido la misma vida ni las mismas experiencias que ellos. Es mentira, pero ni siquiera estaba vivo cuando todo esto ocurrió. A pesar de todo, decidieron encargar y distribuir pegatinas para el parachoques. Recuerdan a John Smith, y el periódico local publicó un artículo sobre la investigación que determinó que el tiroteo estaba justificado. Incluyeron una foto de mi padre y John en el artículo. Ambos tenían alrededor de 20 años. Por aquel entonces, mi padre medía 1,90 y pesaba 80 kilos de músculo, y lucía el clásico bigote de comandante. Antes de convertirse en un oficial de policía,
que fue atraído por la aptitud y había sido coronado previamente campeón estatal de altura, y ganó octubre de viaje completo de una beca de pista. El periódico utilizó una foto suya en uniforme que no solo mostraba sus atributos físicos, sino también la expresión más seria de su rostro. Por otro lado, la estatura de John solía rondar los 5 a 10 años. Al igual que mi padre, que rondaba los 20 años, tenía la piel fina y macilenta debido a su anterior consumo de drogas y alcohol. Solo tenía el pelo enmarañado y despeinado. Le faltaban la mayoría de los dientes o se le habían podrido, y tenía un aspecto sucio y desaliñado. Le fotografiaron sonriendo en su antigua foto del instituto, tomada hace unos 10 años, y el periódico la utilizó. Al final, Mike fue enviado a la cárcel. Varios años después, salió del armario y declaró que su plan era asesinar a mi padre y después quitarse la vida. A pesar de ello, murió de un ataque al corazón o algo similar y nunca renunció a su amenaza. Después de casi 30 años, mi padre decidió retirarse del cuerpo. Durante unos años se mostró algo insatisfecho. Aunque la política interna de ser policía no era de su agrado, encontraba placer en ello. Se trasladó a una nueva ciudad y ahora trabaja como consejero para el trastorno de estrés postraumático en Centros de Reinserción Social del Suroeste, donde también gestiona programas especializados para los veteranos que viven en la zona. Su nuevo propósito es evidente desde que empezó a hacerlo. Según él, el aspecto más agradable de verlos desarrollarse es ser testigo de su viaje y superar los contratiempos que puedan surgir en el camino. Muchos de ellos siguen volviendo años después para hablar y darle las gracias por ver el potencial que había en ellos, incluso cuando nadie lo había hecho antes, y por darles las herramientas para dar un giro a sus vidas. He conocido personalmente a algunos de ellos y me han contado historias similares. Los lugareños parecen tenerle en alta estima a él y a algunos de los otros trabajadores. Es como tener una figura paterna o un hermano mayor que nunca parecen tener en la misma consideración. Mencionó que su tiempo y experiencias como agente de policía le habrían dificultado relacionarse y comprender a las personas a las que asesoraba. Como policía novato, su oficial de campo le aconsejó que la mayoría de los individuos que toman malas decisiones en sus carreras son, en realidad, buenas personas que tomaron algunas malas decisiones. Te encontrarás con algunos individuos realmente malvados, pero son la excepción. Mencionó que era un recordatorio constante para ellos y que él siempre lo recuerda. Cuídense todos. Durante mis años de instituto, me topé con un coche robado y lo denuncié a la policía, lo que podría haber tenido consecuencias negativas. Cuando iba a la escuela en casa, subía con frecuencia a usar el baño, ya que mi habitación estaba situada allí. Nunca utilicé una cortina de sombra en la ventana de este cuarto de baño, ya que estaba en el segundo piso. Era un hábito que hacía sin pensarlo mucho. Miraba por la ventana mientras hacía mis necesidades. Desde la ventana se veían el patio trasero y el aparcamiento de un apartamento cercano, que también ofrecía vistas de nuestra propiedad. Un día, al mirar por la ventana, vi un coche en el extremo del aparcamiento con la ventanilla del conductor bajada. Me pareció extraño, ya que el coche estaba completamente cubierto de nieve tras una fuerte nevada la noche anterior, y solo quedaba la ventanilla sin abrir. Hice una broma conmigo mismo. Cabe la posibilidad de que la ventanilla esté rota o no funcione, y que la persona que aparcó el coche allí estuviera ebria y no la subiera bien. Le di muchas vueltas a las posibles razones por las que estaría tan abierta durante el invierno. Tardé un rato en quitármelo de la cabeza.
El coche permaneció parado con la ventanilla abierta durante varios días. Tuve la sensación de que algo no iba bien y sospeché que el coche había sido robado y abandonado en ese lugar. Opté por un buen semiciclo y llevé el número de matrícula junto con él al enlace policial de mi instituto. Una puerta-ventana era la única entrada a la oficina del oficial de enlace, que era esencialmente un armario de conserjes. El agente tenía que tratar los asuntos con los alumnos o el personal cubriendo la ventana con cartulina negra, por motivos de privacidad. Cuando le informé sobre el coche, recordé que tuvo que esperar porque estaba reunido con un graduado que no respondió. Al llegar a mi clase, proporcioné la información a un amigo que me aseguró que podría dársela a la gente en el futuro. Más tarde, ese mismo día, me llamaron al vestíbulo y me reuní con el oficial de enlace y un agente uniformado. El coche había sido denunciado como robado, pero el agente uniformado estaba presente para ayudarme a localizar el vehículo. Al salir del colegio, me dirigí a mi barrio con el agente y le enseñé el coche. El oficial de enlace de la policía me llevó de vuelta a la escuela después de que le proporcionara mis datos y, más tarde nos reunimos. Puede ser que las cosas no me vayan bien en este momento. Para darte un poco de contexto, siempre sospeché del oficial de enlace antes de compartir la información sobre el vehículo robado. A pesar de todo, fui testigo de que el oficial de la escuela era demasiado genial con los estudiantes, lo que le llevó a ser popular y a que la gente hiciera bromas con él. Si estuvieras de acampada y se te vieran las nalgas por todas partes, ¿se lo contarías a alguien? A pesar de lo apropiado de las bromas, los alumnos que se sentían atraídos por él se reían innecesariamente como si fuera uno más. Pensé que podría haber algún problema con él, pero debido a la gran popularidad y a los comentarios positivos de los estudiantes, simplemente me encogí de hombros. ¿Qué planes tienes para el fin de semana?, preguntó mientras me llevaba de vuelta a la escuela. Recuerdo que estaba nerviosa porque suelo ser reservada y le di una respuesta seria pero sin sentido. Le informé de que iba a cambiar las ruedas de mi coche. Se rió y sugirió que podría haber cosas más entretenidas. Aunque me reí, no había ningún plan real para mí ese fin de semana y no entré en demasiados detalles. A muchos estudiantes de secundaria les gusta comer sus almuerzos fuera del campus en un restaurante de comida rápida situado a una manzana de su escuela. Tuve la impresión de que era una recompensa por encontrar el coche robado y denunciarlo. Creo que intentaba engatusarme ofreciéndome comida y mostrándose cordial ese día. Varios meses después del incidente del coche, se descubrió que el funcionario de enlace había agredido sexualmente a varios estudiantes varones del campus. Se informó de que había pagado a los estudiantes para que realizaran actos sexuales y había cintas VHS. Según me contaron, había intentado darle a su hermano las pruebas para que las destruyera, pero su amigo encontró una de las cintas y enseguida lo llevó a la policía. A pesar de que fue declarado culpable de múltiples cargos de abuso sexual y condenado a prisión, mis sospechas sobre él estaban justificadas. No puedo evitar preguntarme si lo habría hecho mejor que yo en el trayecto en coche al colegio. Supongamos que él intentara algo y yo me negara, ¿cuál sería el resultado? Si Torendo me detuviera, ¿cuál sería el resultado? ¿Soy culpable del robo de mi coche? ¿Me apuntó con un arma sin mi conocimiento? La cartulina negra colocada en la ventana de la puerta de su despacho podría haber servido para ocultar actividades delictivas desde el otro lado. A pesar de todo, estoy contento de que no me haya pasado nada. Siento remordimientos por los alumnos que fueron objeto de abusos y les deseo lo mejor en las circunstancias actuales. Es un claro indicio de que nunca se puede confiar plenamente en alguien y, a veces,
Quienes deben protegerte no lo hacen como deberían. Como mujer, experimenté este suceso durante mis años universitarios, cuando me trasladé a Francia por motivos de trabajo. Dominaba el idioma y trabajaba en turnos de noche en un hotel extranjero, así como en una de las zonas más seguras de mi ciudad. Mientras arreglaban mi coche, tuve que llevármelo prestado del taller. Una furgoneta viva, parecida a las que se utilizan para las mudanzas o las de los conductores de postín, era lo único que quedaba de la gama de coches de sustitución. No tenía ninguna intención de llevármelo, así que me dirigí al trabajo. Todo fue como la seda y no hubo ningún percance. Sin embargo, mientras hacía el camino de vuelta a casa, observé el parpadeo de unas luces azules detrás de mí. Puede que mi furgoneta tuviera una luz rota, como he mencionado antes. A pesar de su rareza, parece ocurrir, sobre todo en un coche que ha sido sustituido. Debido a que nos detuvimos cerca de una zona residencial, seguíamos a oscuras, salvo por la visión de una farola iluminada. Yo era conductor novel y estaba ansioso por obedecer al muro. Así que abrí la ventanilla del todo y saqué el carné de conducir mientras esperaba a que viniera el policía. El hombre que se me acercó iba vestido de paisano. Le saludaba cortésmente, como si fuera un agente de uniforme. El hombre se sorprendió al verme y no mencionó su nombre. Una señal de advertencia importante, comprendo. Pero yo era increíblemente tonta y poco inteligente en aquel momento. Dijo algo en francés que no entendí, así que le pregunté si hablaba inglés. Repitió su pregunta, ¿dónde estoy? Supuse que era una pregunta genérica y que mi respuesta iba a ser enviada a casa. Preguntó por mi lugar de residencia actual y se sorprendió aún más al saber que vivía a varios kilómetros de mi oficina. Preguntó por mi lugar de trabajo, mostrándose algo ansioso. Le contesté dando por sentado que cumplía la ley. La conversación duró solo 2 minutos, así que no me parecieron inoportunas sus preguntas. Sin siquiera pedirme el carné de conducir, dejó de hacer gestos y asomó la cabeza por la ventanilla del conductor antes de mirar detrás de mi ala. Furgoneta vacía. A pesar de la falta de actividad sospechosa, parecía inquieto y me indicó que me marchara. La persona de la derecha y de la izquierda parecía ser un policía encubierto que buscaba un coche parecido y suponía que lo habían encontrado. La situación me pareció normal durante un rato, pero no pensé en ello. Mis compañeros no se enteraron de mi risa hasta el día siguiente. Me fulminaron con la mirada y me explicaron por qué las prostitutas se colocaban con frecuencia en las furgonetas, ofreciendo sus servicios en la parte trasera. El individuo que me detuvo podría haber sido un agente de policía, pero posiblemente estaba manipulando a las trabajadoras del sexo para acceder a sus servicios. Al descubrir que yo no sabía francés y no coincidía con la descripción típica de uno de los individuos, se registró en mi furgoneta y procedió a retirarse tras comprobar que no había ningún colchón en la furgoneta. Era inevitable que me hubiera asustado. No estoy seguro de si podría haber sido un agente de policía o si se planteaba buscar relaciones extrovertidas. Siempre que me paran, no abro las ventanillas del todo y me aseguro de que la persona que me habla es un agente de policía. Ya no estoy al mando de una furgoneta de vinos.